Buenas tardes. Es un gusto estar hoy aquí en esta mesa sobre algunos aspectos de la historia de la filosofía de la religión aquí en la facultad. Quiero agradecer muchísimo la invitación a esta mesa, es muy significativo. Mi queridísima Julieta, muchas gracias. Jonathan, Juan, Ernesto, Julio, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por estar aquí. Voy a abrir un poquito el panorama para que después mis compañeros nos den su ponencia. Voy a empezar con unas breves palabras en torno a María Zambrano, como es debido, y después voy a hablar un poquito sobre esta historia y sobre los autores que pues han hecho historia, ¿no?, en esta facultad en torno al estudio de la filosofía de la religión, de quienes nos van a hablar Jonathan, Ernesto, Julio, Julieta y Juan. ¿Sí? Muchas gracias a todos, muchas caras conocidas, Camila, Roberto, muchas gracias a la doctora Domínguez, gran amiga del Colegio de Letras Alemanas, y me significa mucho su presencia porque ahora que vamos a hablar de lo complicado que es abrir líneas de investigación, la doctora Domínguez de Letras Alemanas, bueno, ha trabajado y trabaja pues la monumental tarea, ¿no?, de un tema que precisamente ha inaugurado ya, ha abrevado el camino y la línea de investigación que es el esoterismo en la literatura alemana y todo lo que ello se deriva. Compartimos en esta mesa, doctora Domínguez, lo que significa abrir una línea de investigación, que es lo que hace, como siempre platicamos, de una universidad a la altura de los tiempos, ¿no? Bueno, y muchas gracias a los demás por su asistencia. Bueno, en la introducción al hombre y lo divino, Zambrano escribe que hace muy poco tiempo que el ser humano cuenta su historia, examina su presente y proyecta su futuro, dice, sin contar con los dioses, con alguna forma de manifestación de lo sagrado. Zambrano se pregunta si tal estado de cosas significa que la experiencia no de lo divino, sino de lo sagrado, que es la condición de posibilidad de tal experiencia, así como de la relación con lo divino, queda entonces fuera del panorama de nuestra vida. Resulta extraño no contar con lo divino, pues parece que la vida humana está cruzada por la imposibilidad de vivir sin uno de sus sentimientos más hondos, de hecho, fundantes, originarios, el sentimiento de lo sagrado. Incluso parecería lejano el tiempo en el que el sentimiento de lo sagrado acompañaba indefectiblemente nuestras vidas. A partir de Hegel, la historia es nuestra historia. Nos pertenece tan profunda, tan íntimamente, que no deseamos que lo divino se presente para hurtarnos lo más trabajosamente obtenida, nuestro presente, nuestro futuro y la sensación de ser dueños de ello. Sin embargo, extrañamente, nos dice Zambrano, Hegel llevó a su extremo la más clara expresión de la tragedia humana. La tragedia de lo humano no puede vivir sin lo sagrado. Puesto que en Hegel encontramos una divinización de la historia, esta, deificada como gloria del despliegue de la razón humana, ocupa el lugar de lo divino.
Siempre que hay procesos de divinización es porque el sentimiento de lo sagrado late en nosotros, pero está negado, está eclipsado, está trasladado a sitios en los que necesitamos ponerlo para poder verlo, para poder evaluarlo, para poder seguir sintiéndolo. Ello es posible, según Zambrano, porque hay algo en la vida humana que permanece inalterado, y ese algo es el sentimiento de lo sagrado. Ese sentimiento es para nuestra autora aquello que funda la existencia humana, y ese sentimiento se expresa de distintas formas, incluso en la forma de la negación de lo divino, del ocultamiento de lo divino o de su exclusión. La modernidad realizaría una especie de negación de lo divino, una negación que obedecía a una necesidad de liberar la historia para el ser humano y poder verlas como su creación más íntima. Zambrano es categórica al respecto, es decir, parecía entonces que la revelación de lo humano, dice, se cumplía emancipándose de lo sagrado. Dice Zambrano, era la revelación del ser humano. Y al verificarse esta revelación en el horizonte de la divinidad, el ser humano que había absorbido lo divino se creía, aún no queriéndolo, sigue Zambrano, divino. Se deificaba, mas al deificarse perdía de vista su condición y así vino a surgir esta divinidad extraña, humana y divina a la vez, la historia. El ser humano olvidaba que seguía generando versiones de lo divino, pues no dejaba de estar poseído por el sentimiento de lo sagrado, sino al contrario, creía haberse emancipado de ello y no podía ver que solamente había trasladado ese sentimiento a otros terrenos. Nietzsche dio cuenta muy exhaustivamente de esta situación. En esta sustitución, lo que no quisimos ver es que justamente en tanto sustitución, el sitio que albergaba las nuevas instancias, independientemente del nombre que les diésemos, ciencia, razón, conocimiento, progreso, se conservaba aquello negado intactamente. No habría sido, dice Zambrano, sino una operación de desplazamiento, casi secreta, oscura, un espacio en el cual nuestro sentimiento de lo sagrado pudiese manifestarse, a hurtadillas, a escondidas. En este proceso, apunta Zambrano, no faltó la soledad, la angustia y el vacío de lo divino, que por más que fuese llenado de cosas humanas, se sentía palpitar inquietantemente en el corazón del alma moderna y configuraba una nueva forma de ser. Ese vacío, en realidad, se hace más grande, tanto más sea la necesidad o el ahínco con el que se busca esconderlo, con el que se quiere ocultar nuestro sentimiento de lo sagrado. Este sentimiento busca salir, manifestarse, surgir por otras vías. La soledad sería una de ellas. A mayor negación de lo divino, mayor sería la potencia del sentimiento de lo sagrado que nos constituye. Es por esto que comenzamos a divinizar todo a nuestro paso. Que lo divino forma parte de nuestra vida y nuestra historia, porque somos ese ente que siente lo sagrado, que siente la presencia de algo otro, desconocido y misterioso, que le sobrepasa y no entiende. De algo otro que considera revelador y atemorizante, que desea nombrar. Un misterio tremendo y fascinante, como le habría llamado Rudolf Otto, a lo sagrado. La vida humana ya no tenía límites para ser y para expandirse, para saber y conocer. Encontraba al mismo tiempo sus propios límites. Divinizar su historia no hacía que el ser humano se conociera más a sí mismo, por el contrario, aparecía ineluctablemente la huella de su propia finitud. La soledad vendría de una especie de sentimiento de fracaso, ya que al querer ser divino, el ser humano parecía ya no reconocerse ni en lo humano ni en lo trascendente, que tanto aspiraba a integrar como parte de su propia sustancia. Ahora parecería que el ser humano se asfixiaba de un espacio lleno de sí mismo, se asfixiaba de su propio ser. Y en esa plenitud había un vacío del que, según Zambrano, proviene la posibilidad de que vuelva a darse un nuevo amanecer de nuestro sentimiento de lo sagrado.
Podrían dividirse, dice Zambrano, las cosas de la vida en dos categorías: aquellas que desaparecen cuando las negamos y aquellas otras de realidad misteriosa que, aún negadas, dejan intacta nuestra relación con ellas. Así, eso que se oculta en la palabra casi impronunciable hoy, lo sagrado. Y con la misma fuerza con la que lo negamos, favorecemos con ello paradójicamente su presencia y no su anulación. El sentimiento de lo sagrado no es un accesorio accidental de la vida humana, sino una nota ontológica. Para Zambrano, entonces, el tema significativo no es tanto cómo es que el ser humano cambie las formas de su relación con lo divino, sino el hecho de que siempre siente lo divino presente en su vida. Incluso, el ser humano ha encontrado lo divino con su vida. El sentimiento de lo sagrado ha brotado de la humana condición, ya que vivir humanamente, dice Zambrano sin titubeos, es hacerlo en el modo de la religiosidad. Y esa es la matriz que acoge a lo divino. Ese es el ser trágico de nuestro ser, que ha sentido estar siempre frente a su propia finitud y su propia fragilidad, pero también frente a algo otro. Es la experiencia trágica de su diferencia ontológica, que es su insuficiencia constitutiva, lo que le hace al ser humano sentirse vinculado a algo que no es él mismo. Sentir esa diferencia, a su vez, le da conciencia de que está dotado de una realidad que nunca logra completar, sino que va configurando siempre, haciendo con ello su propio ser, a sabiendas de su fragilidad y su contingencia. Lo sagrado es una forma de trato con la realidad, una forma de hacer que la realidad pueda ser para el ser humano justo el sitio en el que constituye y configura para sí lo que llama su existencia. Como si al ser humano le faltase siempre realidad y por ello necesitara crearla permanentemente. La necesidad de realidad es una necesidad ontológica, aquello que hace que el ser humano construya el espacio en el que siente que es y sabe que es. Pero dicho espacio no está dado, lo fabrica llevando a cuestas el sentimiento de su incompletud, de su finitud, de su fragilidad, de su oscuridad. De ese sentimiento, dice Zambrano, brota el radical sentimiento de lo otro, que es lo sagrado. El ser humano es el que necesita sentirlo porque sabe de su ser a medias, de su insuficiencia ontológica. Es por ello que la religiosidad tiene un carácter ontológico. El ser humano es el ente que se da a sí mismo formas inacabadas de nacimiento, pues justamente es el sentir de ese inacabamiento el que le lleva a hacer de su vida un camino, un anhelo y nunca algo dado y completo, a hacer de su vida algo que se manifieste para sí mismo y pueda verse a través de algo otro. Un sentimiento de que la realidad, a la vez que le sobrepasa, es hacedora de nuestro ser y lo proyecta como algo que, a pesar de su finitud, tiene sentido. Es la vivencia de lo sagrado. Al ser humano no le es posible vivir sin estar vinculado con lo sagrado, que no deja de manifestarse y ello constituye el carácter ontológico de la religiosidad humana, el espacio que lo hace aparecer, esto es, lo sagrado. La oscura entraña del ser es el ser del ser humano. Siendo muy joven, me introduje en nuestra facultad al estudio de la teoría e historia de las religiones. Encontré una tradición muy importante de estos estudios en el Colegio de Historia. Aprendí enormemente de las doctoras Yolanda González, Rosa María Martínez Ascobereta, Carmen Valverde, Eva Ujmani, Eva entrañable, Eva sobreviviente, quienes dedicaron una parte fundamental de su muy importante vida académica al estudio de la teoría e historia de las religiones. Mi enorme respeto y gratitud. Con ellas me incorporé hace casi 30 años a la Sociedad Mexicana para el Estudio de las Religiones, de la Dirección de Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con distintas formas de trabajar e investigar en torno a la teoría e historia de las religiones. Muchos años, recordando con entusiasmo los legendarios ciclos de conferencias El hombre y lo sagrado,
publicaciones, congresos, etc. Formó y determinó mucho mi vida académica. En mi colegio encontré en la filosofía de la religión una dimensión fundamental de la filosofía y desde mi perspectiva, como especialista en ello, de la ontología específicamente. Tuve la enorme fortuna de encontrar un sendero de trabajo en la filosofía de la religión con la doctora Elsa Cruz, en quien encontré una académica dedicada a abrir de forma sólida y ampliar el estudio de la filosofía de la religión. Incansable, Elsa Cruz nunca desistió en tal empeño, pese a la limitada y estrecha visión de algunas dimensiones de la academia burócrata, para quien esta área, sin conocerla, no solo les parecía poco importante, sino algo así como cosa al margen de la filosofía que consideraban misteriosamente valiosa o rigurosa. Elsa Cruz es grande y generosa, y con su magnanimidad le dio a esta universidad, y más allá, me atrevo a decir, una gran y original aportación a la filosofía de la religión. Nos educó a muchos con disciplina y rigor, un modelo, un paradigma de vasta sabiduría y encima de todo, ostentando con todo lo que lleva la palabra el título de poeta, gran poeta. Quienes sabemos de poesía y sabemos de filosofía de la religión, tenemos el nombre de Elsa Cruz grabado en nuestro corazón con letras de generosidad, de estudio, de saber, árbol fértil, que abre camino, y abrir camino es lo que hace a una institución académica digna y a la altura de los tiempos. Con la doctora Isabel Cabrera, persistente en la profundidad de su labor en el lado de la filosofía de la religión, aprendí lo que hay que aprender para hacer filosofía de la religión, fenomenología de la religión. Nadie como ella ha enseñado y desentrañado las complejidades teóricas de la fenomenología de la religión. Y hacer fenomenología de la religión, es decir, ponerla en acción, ejecutarla. Para quienes sabemos de esto, célebres son sus trabajos en conjunto con la doctora Elia Nathan, quien nos sumergió por vía de la filosofía de la religión en el oscuro universo de las emociones humanas, las más abismales. Abrieron camino sin duda alguna. Con el doctor Ramón Shirao encontré un horizonte tan fértil como apasionante y complejo como lo es el estudio de las tradiciones místicas en la religiosidad humana. Con él compartí su compañía como asesor y amigo en mi trabajo de tesis doctoral sobre María Zambrano. Nada más ni nada menos que María Zambrano. Palabras mayores, muy mayores en la historia del pensamiento filosófico occidental. Y sin embargo, otra vez, casi desconocida en aquel entonces, impronunciable en nuestro medio. Para la filosofía de la religión, María Zambrano no solo es necesaria, sino imprescindible. Con Mauricio Bouchot, la filosofía de la religión se expande en vastos universos del saber, y aprendí a viajar entre esos universos a los que nos lleva el estudio de la humana religiosidad. Bellos viajes en estos universos al estudiarlos y compartirlos a través de Mauricio. Al hacer este pequeño relato, no puedo sino transmitir, si esto es posible, el gigantesco privilegio y significado de haber sido estudiante, de ser estudiante y profesora de esta facultad y de la UNAM. Estos viajes, estos mentores, intento cada semestre, año tras año, transmitirlo a mis alumnos. ¿Son conscientes de que estudian en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM? Hay que detenerse frente a ello, ser conscientes y respirar gratitud. Por supuesto, todo mi reconocimiento y respeto a mi amiga y colega Julieta Lizaola. Ambas sabemos lo que significó abrir una línea de investigación y consolidarla. Nuestros trabajos sobre María Zambrano comenzaron desde hacer, en primer lugar, que su nombre fuese pronunciado en nuestro medio académico.
Julieta, tantos años, misión cumplida. Gracias, amiga. Hoy, a través de las voces formadas en el estudio de la filosofía de la religión, recordaremos algo de la labor que Elsa, Isabel, Ramón, Elia, Mauricio han inscrito en esta facultad. La voz de Jonathan, Ernesto, Julio, Juan, Julieta nos obsequian hoy un gran regalo, un pequeño viaje por esas inscripciones tan bellas como duraderas, huellas del saber incorporadas a una institución, a esta, el patrimonio social, cultural más importante que tiene esta sociedad, y somos parte de ello. Valga decir, para terminar y darles la palabra, algo que hemos platicado Julieta y yo numerosas veces, que en nuestro colegio, antes de la modificación del plan de estudios de 1999, la filosofía de la religión aparecía como una asignatura optativa en el plan de estudios, con todas sus letras, tal cual. Luego la modificación fue incorporada a otras áreas mayores con diversas asignaturas, es decir, dejó de figurar tal cual hasta ahora. Y sin embargo, ello, lejos de mermar la presencia del estudio de la filosofía de la religión, estimuló los esfuerzos de quienes nos dedicamos a ello, a hacerla aún más presente y viva, pese a su aparente invisibilidad. Una muestra de ello es Julieta, Jonathan, Ernesto, Julio, Juan, su presencia como posgrado en nuestro programa de maestría y doctorado en filosofía. Muy bien, ahora voy a dar la palabra a mis compañeros, quienes nos van a hablar de Elsa Cross, de Isabel Cabrera, de Ramón Xirau, de Elia Nathan y Mauricio Beuchot. ¿Quién va a empezar? Vamos a aplaudir la Greta. Gracias. Muchas gracias. Julieta, ¿no? Julieta. No lo tengo, amiga. Bueno, me estoy muy conmovida por las palabras de Greta, de mi querida amiga y compañera, como ha mencionado, de este ya largo trayecto de intentar presentar a María Zambrano, de pensar con ella y al mismo tiempo de continuar esto que nuestros maestros nos ofrecieron y que nosotros hemos querido fructificar en la medida de lo posible, o por lo menos mantenerlo vivo, que es la perspectiva filosófica del estudio de las religiones y de la religiosidad en general. Esta mesa para nosotros era muy significativa y muy importante dentro de los festejos de los 100 años de la facultad. Entre otras cosas, por lo último que comentó Greta, es decir, porque se le ha restado importancia, porque se le ha ido desvaneciendo, como si los humanistas no necesitáramos pasar por el estudio de lo que a toda la humanidad le ha preocupado, es decir, su relación con lo sagrado y con lo divino. Y lo hemos dicho en muchas ocasiones, nos parece increíble que nuestra facultad, de la que por supuesto nos sentimos tan orgullosos y tan agradecidos de formar parte de ella, esto todavía sea una tarea pendiente. Bueno, pero aquí estamos y aunque sea, tenemos este huequito para poder hablar de este tema que, como vamos a ver, pues ha tenido ecos, ha tenido a grandes profesores, a grandes maestros, que es de quienes vamos a hablar hoy.
Yo voy a hablar de Ramón Xirau, quien fue también mi profesor, y gracias a él mi tesis de María Zambrano, que había sido rechazada, pudo ser aceptada y pude llevarla a buen fin. ¿Y por qué fue rechazada? Pues entre otras cosas porque María Zambrano no podía pronunciarse en esta facultad. Ahora, ¿por qué no podía mencionarse? Pues porque le gustaba la poesía. Le gustaba hablar del problema de lo sagrado y de lo divino. Y bueno, y esas cosas, en este intento de desvanecer esos temas, pues no tenían cabida. Entonces, recurrí al apoyo del doctor Xirau y lo encontré de manera amplia y, por supuesto, nunca acabaré de agradecérselo. Bien, pues lo primero que voy a mencionar es algo relacionado con su obra, con su trayecto. Y entre las cosas que me llamaron la atención cuando estaba tratando de preparar el material es que fue muy leído por sus contemporáneos. A diferencia de ahora que nos cuesta trabajo leernos entre nosotros, comentarnos, etc., a Ramón Xirau le leyeron sus colegas, lo comentaron, lo analizaron, lo homenajearon. Es decir, fue reconocido en vida, afortunadamente, fue reconocida su fuerza, su vitalidad y la importancia de su pensamiento. Bueno, de eso voy a tratar de dar en estos breves minutos una mínima semblanza. Bueno, pues Ramón Xirau fue profesor, investigador y poeta muy destacado en los tres ámbitos. Publicó aproximadamente 58 libros y entre estos destacan fundamentalmente tres temas: la poesía, la filosofía y la mística. En estos textos se puede observar que le apasionaban, es decir, no eran meros estudios que había que realizar para llevar a cabo su tarea de profesor y de investigador. No, se trasluce en esos textos su gran amor, su gran compromiso con su pensamiento, su objeto de conocimiento, es decir, que fue un profesor en toda la palabra. Bien, estos temas, poesía, filosofía y mística, desde su punto de vista están vinculados intrínsecamente. No hay posibilidad de separación. Los considera, los comprende como algo connatural que no pueden desligarse ni considerarse por separado. La poesía, la filosofía y la mística son una unidad que engloban la posibilidad de un conocimiento. Así observamos que una de sus aportaciones fundamentales es precisamente esta perspectiva epistemológica que funda y es la raíz de toda su obra, ya sea su obra poética, su obra filosófica o su reflexión sobre los místicos, toda parte de esta raíz, es decir, de este hilo conductor donde filosofía, poesía y mística son una unidad. Este hilo con el que teje su obra va entrelazando estas vías y podríamos decir que están en búsqueda de una misma necesidad. ¿Y cuál es esta? Podríamos preguntarnos, ¿cuál es esta necesidad que él encuentra en el poeta, en el filósofo y en el místico? Es la de ir al encuentro de lo que está oculto, cerrado, inaccesible y que de alguna manera podemos denominar como lo sagrado, aquello que no puede ser tangible, sino que hay que ir a ello. Así que también podemos decir que su obra, su gran obra como poeta, como filósofo y como místico, abre estos espacios
hacia el estudio y hacia el conocimiento de su propia religiosidad. Es decir, no tenía ningún problema en considerarse un poeta, un pensador religioso. Y eso está palpable en su obra. Y bueno, pues esta búsqueda de este conocimiento oculto y cerrado, este conocimiento que le dirige hacia la mística, él lo va a plantear de la siguiente manera, y lo cito, y dice que la mística implica un principio que es la ascesis. Él lo entiende como un ejercicio de disciplina para precisamente dirigirnos hacia allá. Es una forma de conocimiento más intuitiva y emocional que la razón, pero no por ello deja de ser una forma de conocimiento. San Juan de la Cruz nos dice, no solo tiene esta visión mística, sino que después escribe en prosa los tratados de esta visión, lo que toma lugar, hasta ahí, y luego hace una reflexión. Lo que toma el lugar de la filosofía en España durante los siglos XVI al XVII es el pensamiento o la concepción mística. Recordemos que él es parte de lo que consideramos exilio español, sobre todo su padre, Joaquín Xirau, que llega con el exilio español. Él tiene, por supuesto, esta herencia de la importancia de la mística española, de la poesía española, y igual que Zambrano, van a considerar que estos elementos son fundamentales en quien piensa. No son un agregado, son fundamentales. Por otro lado, también hubo en él una gran vocación pedagógica, didáctica, y esa la podemos encontrar en ese libro que ya es un clásico, que es su Historia de la Filosofía, en el que todos hemos abrevado, todos hemos buscado y a todos nos ha alimentado. Y bueno, pues el reconocimiento es entonces no solo al escritor, sino también al gran profesor, al gran maestro que fue Ramón. Bueno, con esto respondería a la primera parte y doy la palabra a mis compañeros. ¿Quién sigue? Muchas gracias, Julieta. Ernesto. Bueno, primero quiero decirles que me alegra mucho verlos aquí, encontrar a tantos amigos, a tantos conocidos, a tantas caras buenas. Allá Pana me está saludando y bueno, a todos ustedes me da mucho gusto verlos. Y bueno, también me da mucho gusto que Greta haya abierto la mesa, fue muy emotivo su mensaje. Y bueno, igual que Greta, pues yo me siento muy orgulloso de ser parte de este grupo maravilloso que conformamos, este grupo de filosofía de la religión. Estoy muy orgulloso de ser alumno de Greta y de Julieta, que pues han sido un pilar en este campo del conocimiento, que es la filosofía de la religión, y que como bien dijo Greta hace rato, es misión cumplida porque pues hay tantas caras aquí conocidas y gente entusiasmada y vocaciones nuevas, abiertas, pues no solamente para el estudio, sino para sostener a este grupo maravilloso de gente que con tanto profesionalismo han han continuado esta tradición de la que ya hace un momento habló muy bien Greta y ahora habló Julieta de Ramón Xirau. Y me tocó hablar, igual que a Greta y a Julieta, pues de una maestra, y pues fue mi maestra, Isabel Cabrera, que pues a diferencia de Ramón, pues sigue viva, afortunadamente, está ahora en Barcelona. En Madrid, fíjense, que bien se la pasa Isabel. Y pues quisiera platicarles para iniciar y ser igual, como siempre lo digo, sé breve y gustarás. Trataré de decir en pocas palabras la primera parte, como dijo Julieta, de quién es Isabel,
contarles una anécdota y bueno, terminar mi primera participación hablándoles un poco de la obra de Isabel. Isabel nace en San Luis Potosí, de hecho son potosinos, la familia de Isabel. En 1958 es importante esta generación, que es la generación de la posguerra. Ella empieza sus estudios de licenciatura en la UAM, cuando la UAM se fundó, allá en 1974. Y de hecho, la primera formación de Isabel pues fue en el Departamento de Humanidades, allá en la UAM Iztapalapa. Yo también fui profesor y estudiante en la UAM Iztapalapa, y de hecho, bueno, conocí a algunos de los profesores de Isabel, de la primera generación de profesores. Algunos de ellos ya, de hecho, tenemos un amigo en común, Julieta y yo, que también fue un gran entusiasta, que acaba de morir, el doctor Francisco Piñón, que fueron profesores de Isabel Cabrera, que en aquel tiempo, debo decirles, se entusiasmó con Kant, pero sobre todo con la línea analítica de Kant, con la crítica de la razón pura. Su tesis es famosa, de hecho está publicada por el Instituto de Investigaciones Filosóficas, por ahí la van a encontrar, se llama Argumentos Trascendentales. Es una compilación donde hay varios artículos, hay un artículo precioso que, por cierto, ya saben, nosotros nos dedicamos a recomendar libros. Un artículo precioso de Isabel que me enseñó a observar algo que en Kant nunca había conocido, que nunca había reconocido, que es cómo funciona un argumento trascendental, cómo funciona en la estructura de la filosofía de Kant un argumento trascendental. Después se fue a la Universidad Autónoma de Barcelona y ahí escribió, yo creo, su libro más importante. Ahí Isabel va a empezar a explorar una de sus ideas más importantes, que está también publicada por nuestra universidad. Es el libro que fue su tesis doctoral y luego se publicó como libro, que es El lado oscuro de Dios, que es al que me voy a remitir ahora, es del que me gustaría hablarles un poco para terminar mi primera intervención, y hablarles también no solamente de el contenido del libro, sino la importancia que este libro tiene, contarles una anécdota y bueno, después le pasaré el micrófono a los que siguen. El libro, si es que han tenido la oportunidad de leerlo o no, vale la pena ahora hablar de él y recordarlo, consiste sobre todo en una preocupación que Isabel ha tenido en su formación kantiana. Y esto me gusta mucho decirlo, pero el Kant más importante no es el de las críticas, sino el de los ensayos. En ese libro, Isabel hace una recopilación de los pequeños ensayos de Kant para preguntarse un problema fundamental que está unido a un problema que aparece en los libros bíblicos, en el libro del Génesis y en un libro de la sabiduría, que es el libro de Job, que es la pregunta sobre si podemos describir, observar, enjuiciar la experiencia sagrada con categorías morales, si podemos pensar a Dios con categorías morales, si podemos atribuirle a la experiencia sagrada alguna categoría moral. Y bueno, para eso va a tratar el problema primero de la caída, el problema de Adán y Eva, y luego el problema de Abraham, cuando Dios le pide sacrificar a su hijo, y luego finalmente el problema de Job. Y ahí va a decir Isabel, en el prólogo, en la propuesta inicial de su, lo decía hace rato muy bien Greta, en su experiencia fenomenológica, en su descripción fenomenológica sobre estos libros de la Biblia, si es posible acotar las experiencias tal y como se han descrito en la filosofía, las experiencias éticas, la secularización de nuestra experiencia de la realidad, puede ser compatible con estas experiencias que se describen en los libros bíblicos. Y ahí viene la aportación, yo creo, más importante de Isabel, porque uno de los argumentos que va a ofrecer a lo largo de la interpretación bíblica del libro es que podemos demostrar, incluso en las mismas fuentes bíblicas,
haciendo un estudio muy minucioso, porque además, si algo tenía Isabel es que era muy escrupulosa. Si es posible describir el fenómeno religioso e interpretar el fenómeno religioso desde una visión moral. De hecho, lo que va a decir Isabel es que no, va a tratar de demostrar que de hecho muchas veces la experiencia sagrada es contraintuitiva a nuestros juicios morales y también contraintuitiva en cuanto a nuestra experiencia del mal. Por eso es que el libro va a tener ese precioso título, que además me parece editorialmente muy afortunado, El lado oscuro de Dios. Y quiero terminar esta primera aportación, esta primera participación, contándoles una anécdota de cómo conocí a Isabel, precisamente hablando del lado oscuro de Dios. Era el año 2006. Julieta organizaba, junto con un grupo de profesores, una cátedra extraordinaria aquí en la facultad, que además pues se llenaba muchísimo. Y me tocó escuchar en aquella ocasión, en el año 2006, la síntesis de las propuestas fenomenológicas del problema del lado oscuro de Dios de Isabel. En aquella ocasión recuerdo perfectamente, yo acababa de conocer a Julieta, que además, bueno, pues le agradezco mucho al fallecido Francisco Piñón haberme presentado, un gran amigo, una persona que nos unió y que nos aproximó y nos hizo amigos en común. Recuerdo después de la conferencia que, bueno, Isabel es brillante, es muy clara, es muy precisa. Qué lástima, amigos, ojalá algunos de ustedes que están aquí, yo creo que les tocó conocerla, pero si no, se lo perdieron. Me acuerdo que al final me aproximé a ella y recuerdo haberle preguntado qué recordaba de la UAM Iztapalapa. O sea, porque recuerdo que me habían contado de ella, me habían hablado de ella en la UAM, yo ya no la conocía ahí, la conocí aquí en la facultad, y me dijo que lo que recordaba era el entusiasmo de los estudiantes. Y bueno, pues hasta el día de hoy, digo, tengo esa anécdota de Isabel muy registrada, muy grabada, y pues les agradezco tanto, y le voy a dar el micrófono, creo que a Jonathan, que es el que sigue en este orden. ¿Sigue Julio? Ah, perfecto. Muchas gracias. ¿Sí quieres? ¿Sí? Sí, claro. Sí. Gracias, Ernesto. Perdón, Julio, una aclaración. Mencionaba Ernesto, esta primera ronda es que, bueno, dividimos en tres momentos la participación de cada quien con respecto a los autores de quienes hablamos. En primer lugar, bueno, son los puntos fundamentales, digamos, de su obra. En segundo lugar, tendremos otra ronda en donde hablarán de las aportaciones, sus aportaciones desde la filosofía de la religión, y en tercer lugar, las resonancias y actualidad de su pensamiento, ¿no? Entonces, Julio, por favor. Sí, muchas gracias, Greta. Me da mucho gusto saludarte. Y bueno, primero agradecerles por estar aquí un viernes a las 4 y cacho de la tarde. Es un éxito ver este salón así con tantas personas. Les agradezco de verdad que estén aquí pues acompañándonos a este equipo al que ahora pues nos incorporamos del Seminario de Investigación de Religiosidad y Cultura, que bueno, pues hay ya una larga trayectoria de trabajo pues fomentando el estudio de la religión en la facultad. Bueno, pues muchas gracias, Julieta, también por todo lo que nos has apoyado. Y bueno, voy a hablar algunas cosas generales, algunos puntos fundamentales de la obra de un personaje por demás conocido en esta facultad y en la universidad en general, que es Mauricio Beuchot. Como ustedes saben, pues Mauricio Beuchot es una de las figuras más destacadas
más influyentes de la filosofía contemporánea en México. Él, bueno, solo como nota curricular, bueno, pues es investigador de tiempo completo en el Seminario de Hermenéutica del Instituto de Investigaciones Filológicas, y esto, bueno, tiene que ver con una de sus actitudes que yo considero pues más características de su gesto filosófico, de su actuar filosófico, que sería este intento de conciliar distintos mundos. Él se forma, él inicia como investigador de medio tiempo en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, que, como ustedes saben, pues está históricamente orientado más hacia los estudios de lo que llamamos filosofía analítica, y pues hay una especie de contraposición histórica entre el instituto y las áreas de estudio del instituto y las cosas que se estudian aquí en la facultad, más hacia estas otras áreas y estos otros autores que se denominan a veces como filosofía continental. Entonces, Mauricio Beuchot ha intentado establecer un puente de comunicación entre ambas maneras de hacer filosofía a través de una metodología. Y bueno, él es principalmente conocido por esta propuesta metodológica, que es la hermenéutica analógica. Esto significa un modelo interpretativo que se sitúa como alternativa frente a posturas extremas, frente a las posturas extremas de la univocidad que él encuentra en algunos pensadores muy radicales dentro del positivismo lógico, y lo que él caracteriza como la equivocidad en la interpretación de algunas posturas posmodernas que, bueno, no admiten que haya puntos de referencia o en los cuales se pueda determinar algún sentido fijo en los textos. Entonces, este enfoque, el enfoque de la hermenéutica analógica, busca un equilibrio que permita comprender los textos, las tradiciones y los fenómenos religiosos, en particular, vamos a hablar de esto, sin caer en reduccionismos de significados únicos o en la dispersión ilimitada de los significados. La hermenéutica analógica busca establecer un término común a las distintas interpretaciones, donde se preserven las diferencias y se pueda encontrar semejanzas entre ellas. Entonces, bueno, de acuerdo con su punto de vista, este modelo supera estas limitaciones de una hermenéutica univocista, que impone una única interpretación cerrada, y de una interpretación equivocista, que relativiza los significados hasta hacerlos incomunicables. Y bueno, Mauricio Beuchot tiene una vasta obra publicada, tanto en libros individuales, colectivos, artículos académicos, ha coordinado revistas, recapitular todo su palmarés sería, se nos iría toda la conferencia simplemente en todos estos logros académicos que ha tenido, pero bueno, un eje que ha atravesado toda su obra es la aplicación de esta metodología de la hermenéutica analógica, de este modelo de interpretación, a distintos textos filosóficos y religiosos. Proponiendo que estos requieren una comprensión que reconozca los aspectos históricos como los valores universales que pueden representar. Y bueno, es un método que no solo ha sido útil para la exégesis filosófica o religiosa, sino también para el diálogo interreligioso y la mediación cultural. Como les digo, un gesto, característico de la obra de Mauricio Beuchot es este esfuerzo de conciliar posturas diferenciadas. Entonces, la aplicación de su modelo, de su metodología para buscar puntos de encuentro y de comunicación entre diferencias, y la diferencia, pues, por lo general conduce a conflictos, ha sido muy importante. Otro de los ejes fundamentales de su obra ha sido la insistencia del diálogo entre fe y razón. Él, pues, ustedes saben que él se formó en el Centro de Estudios de la Orden de Predicadores en México y, bueno, posteriormente realizó estudios en la Universidad de Friburgo, en Suiza, y luego obtuvo licenciatura, maestría y doctorado en filosofía en la Universidad Iberoamericana. Y bueno, desde finales de los años 70 ha sido un académico de la Universidad
en particular de esta facultad. Entonces, uno de sus ejes fundamentales, el influenciado por la tradición tomista, pues sostiene que la razón no debe considerarse como opuesta o peleada a la fe. Él es un hombre de fe, es un pensador que reconoce su influencia religiosa, la influencia religiosa dentro de su pensamiento, y sino que son recursos complementarios para comprenderse mutuamente. Entonces, este planteamiento pues se lo conecta con su formación en filosofía medieval, escolástica, y sus intereses en filosofía del lenguaje y otros análisis en pensamiento clásico y contemporáneo. Y bueno, pues hay una aplicación que no solamente es una herramienta teórica, como les mencionaba, sino también una herramienta práctica, pues nos ofrece criterios para abordar problemas éticos y algunos de los problemas éticos más urgentes desde esta perspectiva a través de el respeto de una pluralidad, una diferencia cultural que es inherente al desarrollo de las sociedades y las exigencias universales de algunos postulados como son la justicia y la dignidad humana. Entonces, bueno, voy a dejarlo por acá en cuanto a lo general de la obra de Mauricio Beuchot y continúan mis compañeros. Muchas gracias, Julio. Mi querido Juan Manuel con Elsa Cruz. Tengo hasta 2 micrófonos. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Me quiero unir al agradecimiento de mis colegas hacia ustedes por estar aquí el día de hoy. Para mí el día de hoy es una celebración, ¿no? Es un acto de memoria, ¿no? De la trayectoria tumultuosa, pero a la vez bastante insistente de lo que es el área de filosofía de la religión. Y como Greta ya les introdujo, ¿sí? A ver, creo que este sí funciona, ¿no? Pues yo les voy a hablar en muy pocos minutos de quién es Elsa Cross. Y bueno, es una tarea complicada porque Elsa Cross es una persona bastante conocida, ¿no? Se le conoce sobre todo por ser una gran escritora actual, ¿no? Incluso yo le pondría el mote de leyenda viviente, ¿no? Porque es una gran escritora, ¿no? Una gran poeta, ¿no? Y es interesante porque justo buscando, ¿no? algunos aspectos de su biografía, pues bueno, ella se formó antes de ser filósofa en el taller de Juan José Arreola, allá en la década de los 60, ¿no? Y justo cuando estaba en el taller, ella decide estudiar filosofía en la facultad, ¿no? A mí este dato me parece muy importante en su trayectoria porque lo que vamos a encontrar es un constante diálogo, por no decirle incluso un gran tejido que está hilado por la filosofía, ¿no? crítica, ¿no? y por la literatura. Ella, bueno, pues realiza sus estudios, ¿no? No los hace en licenciatura, sino más bien los hace en el posgrado, y ella primero hace una tesis sobre Nietzsche, sobre lo dionisíaco y lo apolíneo en el nacimiento de la tragedia, y luego ya, pasado bastante tiempo, hasta la década casi de los 90, ella presenta una tesis sobre filosofía de la India, ¿no? Es muy importante resaltar que para este último trabajo recepcional, ella hace un viaje a la India, ¿no? Es un dato que yo, bueno, le agradezco a este Francisco Barrón, que en algún momento hace unos años subió en sus redes una fotografía del acta donde ella solicita una estancia en la India. Y para identificar, ¿no? Porque pues se le conoce más como una escritora, como poeta, ¿no? como literata. Yo creo que se complementa su obra filosófica con esta obra literaria, y el tema con el que desde su carrera filosófica ella se introduce, y yo creo que hoy en día continúa indagando por ahí, es el tema de los misterios,
¿no? En su trabajo sobre el nacimiento de la tragedia, lo que a ella más le interesa y lo que más resalta en su tesis es justamente esto. ¿Cuál es el valor, ¿no? O cuál es el papel que tienen los misterios, ¿no? Y esto que ella identifica que ve Nietzsche, esto mismo también lo va a ensayar todo el tiempo en su literatura, ¿no? Y de alguna manera también le va a abrir el paso a la filosofía de la India, donde yo puedo decirlo sin ninguna preocupación que fue vanguardia en el estudio de las filosofías orientales en esta facultad. Yo creo que en este punto puedo detener mi intervención para que en la siguiente ronda les hable un poco más a profundidad de esto que Elsa Cross nos ha heredado. Muchas gracias. Gracias, Juan. Jonathan, por favor, con Elia Nathan. Siempre es muy complicado hacer borrones y cuenta nueva y hacer cortes de caja, porque uno siempre se ve obligado a pensar qué pasa, pero también a preguntarse qué pasará. Y en ese sentido siempre es un poco el peso de decir, ahorita estamos haciendo esta ponderación, pero con el peso de decir, lo hacemos para potencializar algo, para pensar nuevas cosas, y especialmente, me parece, cobra fuerte relevancia cuando tenemos a una pensadora a quien muchos recuerdan con un entrañable cariño, muchos recuerdan incluso por su pérdida súbita, inesperada y muy joven, como es el caso de Elia. Yendo en ese sentido, iré en contraflujo de algo que mencionó Julio, que es la diferencia luego entre tradiciones. Y Elia fue no solamente por, si ustedes pueden leer los dos textos publicados de ella, uno sobre Descartes, que todavía aparece en algunos planes de estudio de varias facultades del país, donde analiza el concepto de ciencia, donde analiza qué metafísica subyace a todo ello, sino además la manera en que tiene otro texto muy, muy conocido y que me atrevería a decir que es un texto casi de culto y que la verdad lo que más podría reprocharle al Instituto de Investigaciones Filosóficas es que no se haya reimpreso, que es Territorios del Mal, un estudio sobre las brujas. Me parece, deja ver esta manera en que la filosofía tiene que hablar, y Greta lo sabe muy bien, desde la historia con frecuencia, tiene que hablar desde las corrientes psicológicas, tiene que hablar desde lo sociológico, que hacer filosofía y no darse cuenta en qué medida esto tiene un sentido, una repercusión, una concreción, a veces corremos el riesgo de no decir nada. Y en ese sentido, la obra de Elia me parece muy importante, por otro motivo además. Una pensadora que además, como dijo Ernesto, también participó en la UAM y que se le recuerda mucho por algunos debates muy importantes en filosofía de la ciencia, de hecho, muy recordada por una tradición crítica, una lectura crítica a la tradición de los paradigmas kuhnianos, a la tradición de Ulises nunca sé cómo pronunciar Moulines, ay, gracias. Siempre vi mucho esa dificultad, y que tiene una enorme carga de ello, y de repente, revisando desde su propia tesis de maestría, en la cual ella ya empieza a ver un externalismo epistemológico, donde dice, bueno, y esto si no responde a un contexto social, a un contexto histórico, lo que está diciendo Descartes, solamente son argumentos internos que dan coherencia, no, responden a contextos, y en relación a ello toma una posición que se empieza a ver, por ejemplo, en sus estudios sobre Marsilio Ficino. En ellos da cuenta, sí, de la manera en la que Ficino está viendo ideas de la divinidad, pero también en qué medida responde a contextos de este nuevo mundo que va emergiendo y que tal vez Ficino no da cuenta, pero Elia sí empieza a notar cómo se van las situaciones. Ya en su tesis doctoral, que tiene, que también es una respuesta a ello, empieza a preguntarse sobre un tema que parecería
poco epistemológico, poco dado a la tradición de algunas perspectivas del instituto y que sin embargo va generando una lectura muy interesante sobre la persecución, sobre el miedo al otro, porque no solamente religión es pensar al otro, sino también el otro que está en cada una de las personas, el otro que también por sentirnos distantes, agobiados, por no poderlo ver con esta capacidad, rechazamos como objeto de temor, como objeto de diferencia. Esto también es parte de lo que ofrece Territorios del Mal. A partir de ello, Elia tiene una lectura muy profunda de los mecanismos psicológicos, pero también emotivos y epistemológicos del miedo y cómo esto va repercutiendo en las políticas de su época. Por ello, una gran parte de su obra más bien lo encontramos en las tradiciones de Medievalia y la serie de textos que tiene el Instituto de Investigaciones Filológicas, pero siempre puenteando todo ello, no dejando atrás un rigor epistemológico, pero también releyéndolo con la mirada histórica. Y es ahí donde me parece es uno de los aportes más fuertes de una obra que, insisto, debería ser reimpresa. Pero dicho esto, dejo el paso para las siguientes personas a participar. Muchas gracias. Gracias, Jonathan. Vamos entonces ahora en el mismo orden en que hablaron mis compañeros a tratar el segundo aspecto de nuestros autores, que son los puntos fundamentales de su obra. Julieta, muchas gracias. Sí, gracias. Pues, voy a tratar de dar idea de las aportaciones de Ramón Xirau sobre el campo del conocimiento de las religiones, que es lo que, bueno, hemos seleccionado para traer a esta mesa. Quiero decir con esto que su obra es muchísimo más amplia que su sola preocupación acerca de esta área. La vastedad de su obra también nos deja ver cómo se detiene en diferentes poetas, se detiene en diferentes problemáticas filosóficas, etcétera. Es decir, es un autor muy prolífico. Pero bueno, como tenemos que atenernos a un cierto tema, voy a mencionar algunos de los títulos con los que hace este recorrido y que forma parte de esta herencia que hemos recibido quienes estamos ahora en esta facultad. Hay 3 libros paradigmáticos que trabajan estos temas. Uno, dos, primero lo intituló 4 filósofos y lo sagrado, y luego agregó un filósofo más o una filósofa más y lo intituló 5 filósofos y lo sagrado. Estos filósofos son Teilhard de Chardin, Heidegger, Wittgenstein y María Zambrano. Me falta uno más, alguno me comí, perdón. Otro de los libros fundamentales es 2 poetas y lo sagrado, Juan Ramón Jiménez y César Vallejo. Y el otro libro, el que forma esta trilogía de la que quiero hablarles, se denomina De Mística y trabaja, retoma y nos presenta a el maestro Eckhart, a San Juan de la Cruz, a Edith Stein y a Simone Weil. Estos recorridos son fundamentales. Es en ellos donde de alguna forma nos está diciendo, mostrando que no hay separación entre poesía, filosofía y mística, que esa, decíamos desde un principio, va a ser como la apuesta fuerte, la tesis que va a sostener esta elaboración o sus elaboraciones teóricas y pedagógicas. Estos libros son por ahí entre sus 58 libros,
son este rescate que él hace de sus poetas y de sus filósofos y de sus místicos. Y bueno, lo voy a citar porque lo dice de una manera muy clara qué es lo que persigue en estos textos. Y dice, de lo que he hablado más es de lo sagrado. Es una actitud religiosa presente en todos los pueblos. Es un fenómeno universal. En mi caso particular, completa mi visión sobre lo que he visto de filosofía y lo que he visto de poesía, es decir, poesía, filosofía y mística tienen relaciones entre sí. Creo que hay una relación entre las tres porque son vías de conocimiento de una fuente de sentido. Yéndonos hacia atrás, un caso muy claro es Platón, donde hay razón, logos, amor, eros, metáforas e imágenes, vías distintas hacia lo sagrado que se van complementando. Para mí, la experiencia religiosa es básicamente lo mismo, una vía de conocimiento, pero como un don, una gracia. No es que diga que soy místico, me inclino a entender más a los místicos. La experiencia religiosa es una vía de conocimiento de lo sagrado, pero más concretamente en la mística no se habla de lo sagrado, sino de Dios. Bueno, vemos, según lo que acabo de leer, según este párrafo, pues que es claro el pronunciamiento y el planteamiento de esta unidad. Y este párrafo tiene una continuación y la leo. Dice, San Juan es un caso muy claro donde filosofía, poesía y mística están muy unidas. Otros más antiguos, Platón, Plotino, los neoplatónicos. En la filosofía, todo es más bien de orden conceptual. Esto implica argumentaciones a veces detalladas. En cambio, la mística, y en eso se parece más a la poesía, no demuestra nada, sino que muestra. A veces no hay oposición entre una y otra y se dan las dos cosas. Bien, aquí ya hemos escuchado algo que pertenece, podríamos decir, a esta tradición española que reconoce que es en la mística y en la poesía, donde se ha generado un conocimiento que ha pasado desapercibido o no se ha querido ver del todo, pero que es conocimiento, es pensamiento y enriquece el ejercicio filosófico. Voy a leer otro párrafo más para aclarar todo esto, donde nos dice, hay filósofos que han pensado que la poesía, que se basa en metáforas, concretamente no argumenta. En la filosofía hay que argumentar todo lo que se diga, pero esa no es verdad de todos los filósofos. La finalidad de la filosofía es buscar la verdad, y la seguimos buscando porque no la hemos encontrado. Se busca a través de argumentos, pero no es la única manera de conocer. Para llegar a la verdad se necesitan vías distintas: el amor, la razón, el arte, la poesía, la ciencia. En un sentido más amplio de verdad, la verdad verdadera, la verdad última, conlleva no solo argumentar, sino intuir, inventar, ver, percibir, como lo hace también el poeta. Bueno, y con esto dejo paso a lo siguiente. Gracias. Bueno, pues ya me dieron la palabra otra vez, así que voy a volver a donde me quedé, que estaba hablándoles de el lado oscuro de Dios. Hablando de la aportación de Isabel y recomendándoles el libro, quiero hablar de dos cosas que son fundamentales, y lo decía Greta hace rato con respecto a la importancia que tiene Isabel como fenomenóloga,
como filósofa, para observar un punto que es clave dentro del libro y que creo que forma parte del recorrido completo de comprender cuál es la dimensión del fenómeno religioso que nos interesa. Y esta parte tiene que ver sobre todo con un problema que ha sido para la historia de la filosofía, para la historia del pensamiento y para la fenomenología de la religión fundamental, que es el problema del mal. ¿Qué hacemos con el mal? ¿Cómo se introdujo el mal al mundo? ¿Cómo podemos responder desde una apreciación fenomenológica al problema del mal, particularmente en nuestra tradición? Obviamente, Isabel va a decir que su estudio se restringe sobre todo pues, a estos pasajes, el primer pasaje del Génesis, donde Abraham es obligado, es conminado por Dios a sacrificar a su hijo Isaac. Y la segunda, bueno, pues es un largo canto, un poema, que es el libro de Job. Ahí Isabel va a tener dos líneas distintas con respecto al problema del mal. La primera tiene que ver con que si podemos hablar, porque así ha ocurrido, atribuir de alguna forma la mentalidad sacrificial, la mentalidad de reciprocidad a un Dios que nos da, digamos, ciertas líneas ciertas pautas de conducta que podemos atender en nuestro comportamiento. Y entonces, a lo largo de la tradición se ha dicho que, bueno, pues en la religión te dicen que te portes bien, que ames a tus enemigos, que no robes, que no mates, que no desees a la mujer de tu prójimo, bueno, todas esas cosas que son lineamientos que parecen venidos de la voluntad divina. Pero Isabel se pregunta, entonces, ¿cómo podemos interpretar que en algún momento Dios le pida a uno de sus hijos más obedientes, que es Abraham, que sacrifique a la cosa que más quiere, que es a su hijo Isaac? ¿O cómo podemos interpretar que el hombre más justo, el hombre que jamás ha cometido un error, que incluso hace piadosamente sacrificios para evitar que sea él o sus hijos o su descendencia castigados por haber ofendido de alguna manera a Dios, en algún momento, por intervención del adversario, se ha castigado despiadadamente, que se queme su casa, pierda su riqueza, se enferme, le caiga la lepra y bueno, todavía le manda a los amigos para que le digan, no, sí, tú hiciste algo malo, ¿no? Dinos qué hiciste, dinos la verdad. Y entonces Isabel, creo que es ahí el corazón más importante de su aportación y que forma parte de la naturaleza del libro, es mostrarnos esto que les decía al principio y desarrollar en el argumento sobre que muchas veces nuestra apreciación sobre el fenómeno sagrado se equivoca si creemos que nuestra moral responde a la naturaleza del fenómeno sagrado, que nuestras intuiciones morales se ajustan necesariamente a la experiencia de lo sagrado. Y de hecho una parte muy importante de su argumentación a lo largo del libro es mostrarnos que Abraham trata de reconstruir su relación con Dios obedeciendo ciegamente al mandato sagrado de sacrificar a su hijo. Porque en algún momento Adán y Eva, que pues como ustedes saben, ¿no?, son tentados por el árbol prohibido, comen del fruto del conocimiento. Ahí hay una extensa discusión que Isabel describe muy bien, como buena fenomenóloga, describe perfectamente con respecto a la naturaleza de si comiendo del árbol fue que finalmente ese conocimiento los llevó al mal. Y si de algún modo tanto el testimonio de Abraham es una forma de reconciliación con su pasado, una forma de aproximación y de reconciliación, de obediencia ciega a un Dios que les ha mandado obedecer, que Adán y Eva no cumplen, pero que Abraham como, digamos, figura simbólica de reconciliación, obedece ciegamente a Dios, en un mandato que parece a todas luces contraintuitivo, como sacrificar a un hijo como un holocausto. Y la otra, que es todavía
más terrible, que es, a pesar de que un hombre sea justo y se dirija de la mejor manera a los mandatos divinos, se ha castigado brutalmente sin ninguna razón, que en este caso es Job. Una parte muy importante de la aportación de Isabel es enseñarnos a ver que en el fenómeno religioso no podemos aplicar nuestros criterios éticos ni tampoco nuestra racionalidad para comprender la naturaleza del mal y también para comprender la naturaleza del fenómeno sagrado. Y bueno, espero que me presten el micrófono otro ratito al rato porque todavía tengo cosas que decir. Muchas gracias. Así, sí, estoy. Muchas gracias. Bueno, continuando con las aportaciones de... Sí, ahí está. Continuando con las aportaciones de Mauricio Beuchot, ya en el campo específico de la filosofía de la religión, a esta facultad, bueno, pues hay que decir y reiterar que, bueno, él ha contribuido significativamente a consolidar la filosofía de la religión como un campo de estudio legítimo y relevante, como señalaban tanto Greta como Julieta. Bueno, un entorno académico pues que históricamente tendía a marginar los estudios sobre la religión, sobre esta dimensión fundamental de la vida y la existencia humana. Bueno, Beuchot contribuyó a insertar este campo de la filosofía como una disciplina clave a través de los diferentes y numerosos programas de investigación que ha encabezado en profundización de este método del que ya les hablaba, de la hermenéutica analógica, y bueno, buscando hacer un diálogo entre campos muy diferentes, entre ramas del pensamiento muy distintas, como son la filosofía, la teología, la historia y los estudios culturales. Entonces, bueno, la hermenéutica analógica se ha convertido en una herramienta para abordar el estudio de lo religioso, y voy a leer un fragmento de su libro de filosofía de la religión, precisamente, donde, bueno, nos da una idea del modo en el que intenta abordar este asunto. Dice Mauricio Beuchot: la filosofía de la religión puede construirse con varias metodologías o instrumentos conceptuales. Por lo pronto, hay dos que hoy en día se la disputan. Uno es la fenomenología y otra la filosofía analítica. La fenomenología de la religión es, como su nombre lo indica, más descriptiva de los fenómenos religiosos, de todo aquello que se vincula con la religión, la experiencia religiosa, los mitos, los ritos, etc. En cambio, la filosofía analítica de la religión asume lo que antes se veía como teodicea, esto es, los argumentos a favor de la religión relativos a los problemas de la existencia de Dios, su esencia o propiedades, su providencia, el problema del mal, entre otros. En cuanto a los métodos o instrumentos conceptuales, adoptaré una vía media. ¿Adivinan cuál? La de la hermenéutica analógica, entre la fenomenología y la filosofía analítica. Es decir, combinaré algo de la descripción fenomenológica de los fenómenos religiosos, sobre todo tal como se dan en la actualidad. Por ejemplo, del nihilismo y la ausencia de sentido, pues sentido es lo que ha ofrecido al hombre la religión, en la tensión entre el positivismo lógico y el posmodernismo, que son las posturas más extremas, con algunas consideraciones argumentativas o sobre los argumentos que se ofrecen para la existencia de Dios, su esencia y propiedades, así como acerca del problema del mal. De este modo, continúa Mauricio, usaremos una perspectiva hermenéutica que tratará de satisfacer las exigencias descriptivas de la fenomenología, así como su demanda de sentido, y las exigencias ontológicas de la filosofía analítica, así como su demanda de referencia por parte del lenguaje religioso.
Será una hermenéutica analógica que tratará de evitar el polo univocista hacia el que tiende la filosofía analítica de la religión, con su exigencia de demostrar la existencia de Dios, y el polo equivocista de las fenomenologías posmodernas, con su demanda de sentido, a pesar de que no haya referencia alguna. Ambas posturas lo dice en distintos momentos, se lo escuché decir hace un par de semanas, tanto el extremo del positivismo como el extremo de lo que él llama estas posturas posmodernas, conducen al nihilismo. Ambas ideas. Esta exigencia de referencia clara y única, tanto como la dispersión multívoca de los significados. En nuestra postura trataremos de encontrar algo que nos hable del sentido del lenguaje de religioso, así como algo de la referencia a la que apunta. Bueno, Mauricio Beuchat ha impartido cursos fundamentales aquí en esta facultad, como Lógica Medieval, Filosofía Novohispana, donde fue determinante su participación para recuperar figuras como la de Alonso de la Veracruz o como la de Bartolomé de las Casas dentro del debate filosófico contemporáneo, y bueno, específicamente la hermenéutica, integrando el estudio de la religión. Y bueno, pues con esto cierro por ahora para poder continuar con los compañeros. Bueno, ustedes se preguntarán por qué puse como el eje central de la obra de Elsa Cross los misterios. Y pues bueno, una pregunta yo creo que para quienes fuimos alumnos de Elsa Cross, ¿no? Yo creo que es todavía más evidente y urgente de responder, porque yo la tuve muchos años, es ¿cómo saltas de la filosofía de Nietzsche a la filosofía hinduista de Cachemira? Hay dos textos que yo les voy a recomendar, ¿no? Porque la obra de Elsa Cross, sobre todo en filosofía de la religión, en filosofía de la India, está desperdigada particularmente en una serie de compilaciones y de libros, de los cuales yo les puedo recomendar dos, ¿no? Uno, Umbrales de la Mística, coordinado por Isabel Cabrera, ¿no? De la que también estamos hablando acá, y Carmen Silva. Y el otro es un texto coordinado por Julieta, de 2020, que es Religiosidad y Cultura, de aquí de la facultad. Y bueno, les digo, les voy a recomendar, además de esos artículos, dos libros suyos, uno del año pasado, que se llama El Dios que danza, de aquí de la facultad, y otro que es su primer libro de filosofía de la religión, del año 85, que, se me acaba de perder la hoja, que se llama La realidad transfigurada, que es sobre el nacimiento de la tragedia de Nietzsche. Y ahí, pues es una glosa, ¿no? De cómo es que entiende desde la estetización Nietzsche esto de lo apolíneo y de lo dionisíaco como potencias de lo humano. Y a mí me sorprendió encontrar en su primer libro, aparte sobre Nietzsche, un pequeño apéndice al final que habla sobre la relación de Dionisos y Shiva, ¿no? Ya desde ahí, ¿no? Entonces, es muy interesante porque ella encuentra justamente en este rostro oculto del dios ambiguo, así como lo es Shiva y también Dionisos, este momento en el cual, ¿no?, esa ambigüedad habla sobre todo de la potencia del mundo y de la potencia humana, ¿no? Me voy a permitir leerles un fragmento de ese apéndice que es esa relación, y a mí me pareció increíble cómo lo dice. Escuchen. Él, Dionisos, hace castillos en la arena y los derriba. Es el mismo juego de Shiva, y así como Dionisos queda preso en su juego y no solo causa la locura, sino que la sufre en sí mismo, Shiva no solo crea el universo, sino que se convierte en el universo mismo, ¿no? Esto lo dice Elsa Cross. Y es interesante porque justo, ¿no?, así como Nietzsche, de alguna manera, a partir de sus lecturas de los Vedas y de ciertos libros sagrados de la India,
empieza a hacer estas relaciones, por ejemplo, con el dios que danza, ¿no? Que él no puede creer en un dios que no pueda bailar, ¿no? De la misma manera, el Sacros se adentra en la filosofía de la India. Y es bastante sintomático porque considero que hay muchas profesoras que han seguido también ese mismo camino nietzscheano, ¿no? Como Rebeca Maldonado con el budismo zen, ¿no? O, bueno, Greta también tiene textos sobre Nietzsche, ¿no? Paulina Rivero, ¿no? Que también han seguido esta línea y que de alguna manera quien fue vanguardia, como lo mencioné anteriormente, pues fue Elsa en la década de los 80. Para terminar esta pequeña intervención, ¿no? A partir de aquí, de este texto, vamos a encontrar justamente esa relación entre Oriente y Occidente, entre Shiva y Dionisos, no solamente en los textos especializados que nos adentran a nosotros a cómo concebir una filosofía de la India, ¿no? Una filosofía que ella denomina, ¿no?, como tal, ¿no?, a partir de una escuela, de una región de la India que es Cachemira, y particularmente es a partir de la figura de Shiva y sobre todo a partir de un pensador, ¿no? Digo, ella revisa varios, pero yo creo que el más importante y en el que más se centra es en Shankaracharya, ¿no? Entonces, aquí dejo un poco el micrófono, ¿no? Y ahorita volvemos a comentar algo más. Como en estas rondas me toca ser el último, procuraré sintetizar las dos participaciones en una, por si no vuelve a tocarme el micrófono. Primero, el primer asunto es, ¿qué aportes deja un asunto, por ejemplo? ¿Qué condiciones fácticas sociales tiene una creencia? Normalmente es fácil o relativamente sencillo tratar de concebir que la creencia pues, está en el ámbito epistemológico, pero también habrá condiciones de exclusión. Justo al concluir Territorios del Mal, Elia Nathan señala, recuperando a Goffman, el tema del estigma. ¿Cuál es el estigma que se va generando a partir de una creencia? ¿Cómo se configuran y qué consecuencias sociales tienen para las diferentes tradiciones y enfoques? Es una de las consecuencias que podemos ver. Otra, y es un tema que me parece sigue pendiente para nuestra facultad, limpiar esta figura de la leyenda negra de la Edad Media, cuando gran parte de la tradición y de persecución a las brujas nunca fue medieval y en realidad tiene más que ver con esta incipiente modernidad que todavía no terminaba de cuajar. Foucault ya lo había señalado y aquí todavía tenemos que encontrarnos con personas que piensan que la Edad Media fue época de persecución, cuando la razón persigue a veces, cuando las estrategias de una racionalidad o una idolatría a la razón tan sólida llega a ser tan persecutoria como en otras ocasiones lo fueron esas figuras del estigma, buscar chivos expiatorios y víctimas. En ese sentido, lo que hace Elia fue recuperar esta figura y señalarla a partir de un fenómeno histórico que es bastante central, la bruja. Insisto, con un estudio historiográfico que merecería ser revisado, me atrevería incluso a decir por encima de los de Silvana Federici u otros textos importantes del estudio de la brujería, me parece que tiene mucha más relevancia lo que hizo Elia para concebir este fenómeno, porque no solamente analiza el concepto, lo aplica desde esta fenomenología, sino que además busca señalar las condiciones y hacer una crítica a todo ello. Y pues ya para, en ese sentido, ir cerrando, insisto, a riesgo de que no me toque de nuevo, porque hay que asumirlo, el tiempo es breve. Entonces, lo que yo quisiera señalar es qué resonancias y pendientes nos deja. Por un lado, entender que los estudios de religión no hablan de un más allá transmundano que de repente solamente nos encumbra en las tinieblas de la metafísica más abigarrada o en la moralización absoluta de las cosas. No es catecismo, no es aplicar, es hermeneutis. Es un fenómeno que es digno de ser hermeneutizable. Nos habla de una cultura, nos habla de un mundo, nos habla de qué se teme, hacia dónde se puede pensar, qué se ha concebido y que todavía estamos en proceso de reconstrucción simbólica y de concepción de las cosas. Por ello, uno de los fenómenos, insisto, que me parece fundamental
es empezar a ver cómo esto se vive en condiciones sociales, culturales y políticas. En un sentido, antes de ceder la palabra, ya a riesgo de que no me regrese, me gustaría señalar una cosa, que es que por lo mismo lo que se hace después, lo que ha hecho increíblemente Greta, lo que ha hecho Julieta, también es recuperar esa tradición y ver con mayor claridad en uno de los fenómenos que tiene menor claridad del mundo. Esta manera de surcar en, como diría Berger y Luckmann, en estas zonas limitadas de sentido, donde a partir de eso tratamos de ir expurgando y viendo qué sentidos puede haber. Y por lo mismo, yo nada más, porque yo sí estoy consciente, yo cedería la palabra para que los demás hablen. Yo sí quisiera agradecer, por un lado, a todas las personas que se han interesado en estos temas, por otro, a todas las y los docentes quienes han hecho desde un pequeño piquito cada uno de estos, a cada estudiante que dice, no, estudiar religión no es solamente ir al catecismo, sino que es muchísimo más. Y por último, a mis mentores y mentoras, especialmente yo quisiera reconocer a los dos, que además tengo a los dos lados, a Greta y a Julieta, porque además gracias a esas personas puedo decir que parte de mi formación como humano y de la facultad misma, y debo decir, de la UNAM misma, tiene un relieve de importancia, porque si en algo el estudio de la UNAM es importante, es por su campo humanístico. En ese sentido, agradeciéndole a ustedes, pero también a cada persona de este lugar y de la facultad misma. Muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan. Perdón. Creo que ahí está. Bien. Muchas gracias. Y sí, muchas gracias a todos ustedes que hacen posible toda esta intención. Bueno, continuando con presentar a esta figura enorme y entrañable que es Ramón Shirao. Ahora vamos a hablar de las resonancias que estos grandes maestros han tenido dentro de nuestra facultad y dentro de esta área. Lo cual, como hemos referido con anterioridad, ha habido momentos en que ha sido muy difícil plantear temas que estén relacionados, vinculados con otras metodologías, como esta que plantea Ramón Shirao, donde poesía, filosofía y su búsqueda mística pueden formar una unidad. O diferentes autores de los cuales han hablado mis compañeros, que han permitido que aquí, a pesar de que no hay una asignatura dedicada a la filosofía de la religión, nosotros podamos estar aquí y podamos tener eventos, tesis, coloquios, seminarios que tratan sobre estos temas. Eso es un agradecimiento profundo a estos profesores de los que estamos hablando aquí en esta mesa. Es gracias a ellos que se pudo establecer, abrir este espacio y, bueno, en el caso de ver las resonancias de Ramón Shirao, me parece que esta mesa es un buen ejemplo. Es decir, él que escribió, dictó conferencias, clases, y a todos los que teníamos algún interés que no estaba muy bien visto, a todos nos acogió, nos apoyó, y bueno, pues nuestro agradecimiento infinito. Así que su resonancia, pues, es que esto está vigente y podemos hablar de, como me parece que hoy en la mañana, una mesa de filosofía y poesía, ¿no? Sí. O sea, cosa que habla de la presencia y repercusión de eso que él era en algún momento el único profesor que daba esos temas.
poesía y filosofía era algo impensable. Y él nos daba o nos permitía acercarnos a sus cursos donde se trataba, se estudiaba, se leía a diferentes poetas, a diferentes tradiciones, etc. Y él mismo fue un gran poeta. O sea, lo quiero recalcar. Ya sé que lo he dicho, pero bueno, no importa, lo voy a reiterar. Fue un gran poeta, fue un gran filósofo y fue un gran maestro. Y bueno, pues cerraría con esto, con que su labor está clara y ha tenido, por supuesto, ecos y repercusiones, y esperemos que continúen y que ustedes logren abrirlas y fructificarlas todavía más. Muchas gracias. Pues ahora sí es el final. Entonces, quiero decir dos cosas sobre la resonancia y actualidad después de platicarles este asunto de Isabel con respecto al problema del mal. Y el primero es que yo creo que una parte muy importante de la actualidad de Isabel como pensadora, como fenomenóloga, está pues en nuestras inquietudes. De hecho, gran parte de lo que hacemos, por ejemplo, en el área de filosofía de la religión es ofertar cursos de actualización para docentes, donde, por ejemplo, bueno, hemos tratado el problema del mal. Una de las referencias que hemos utilizado, uno de los textos que usamos, porque además nos sentimos muy orgullosos de Isabel, pues es El lado oscuro de Dios, y además también como texto introductorio, yo les diría, no nada más lean El lado oscuro de Dios, sino los artículos que Isabel ha dedicado pues a estos temas. Entonces yo creo que Isabel sigue vigente como fenomenóloga que nos ofrece un criterio nuevo de estudio, una perspectiva fenomenológica, un método de análisis de un problema de la filosofía de la religión y de la filosofía en general, como es el mal, pues sigue vigente. De hecho, seguimos estudiando y seguimos preguntándonos de dónde viene el mal. Y la segunda, que me parece también fundamental y que creo que con esto también ya cerraría con respecto no nada más a la obra, sino a la actualidad del pensamiento de Isabel, tiene que ver con esto que decía Julieta, porque recuerdo, y cerraría con esta anécdota, que en el año 2007 se fundó el Seminario de Religiosidad y Cultura, y una de las primeras exposiciones fue Isabel, de un texto que está publicado, que les recomiendo muchísimo, que es un texto sobre Wittgenstein, sobre la experiencia de Dios en Wittgenstein. Después eso se convirtió en un artículo y creo que valdría la pena que ustedes conocieran el trabajo que hacemos en el área, conocieran el trabajo que sembraron Isabel, sembró Julieta, sembró Greta, sembró Ramón, sembró Elia, sembró Elsa, sembró Mauricio, y bueno, pues les agradezco muchísimo que me hayan escuchado. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, voy a leer para concluir. La obra de Mauricio Beuchot mantiene una vigencia notable, especialmente en el ámbito de la filosofía de la religión, donde sus propuestas continúan ofreciendo herramientas teóricas y metodológicas para abordar desafíos contemporáneos. Desde su enfoque hermenéutico hasta su reflexión ética, el pensamiento de Beuchot resuena en múltiples contextos académicos, culturales y sociales. En un escenario global caracterizado por la diversidad cultural y religiosa, la hermenéutica analógica de Mauricio Beuchot ofrece un marco interpretativo para mediar entre diferentes tradiciones. Su insistencia en el equilibrio entre unidad y diversidad permite comprender los fenómenos religiosos desde una perspectiva respetuosa y dialogante, evitando el reduccionismo dogmático y el relativismo extremo. En el contexto contemporáneo, este modelo ha demostrado ser relevante para abordar problemas como el fundamentalismo religioso, la polarización cultural
y el diálogo interreligioso, todos ellos problemas de primer orden en el mundo actual. Él propone, y en su metodología propone que mediante la analogía es posible encontrar puntos de convergencia entre distintas cosmovisiones sin anular sus particularidades, lo que resulta especialmente valioso en los debates éticos y sociales, donde las tradiciones religiosas desempeñan un papel central. Mauricio Beuchat ha vinculado de manera efectiva la filosofía de la religión con los derechos humanos, destacando cómo los valores religiosos pueden contribuir a una ética global. Su trabajo sobre Bartolomé de las Casas y otros pensadores novohispanos, por ejemplo, ilustran cómo las tradiciones religiosas pueden ser fuentes de principios universales como la dignidad humana y la justicia social, los cuales pues, son necesarios para enfrentar los retos del mundo contemporáneo. Y en ese contexto de debates actuales sobre pluralismo religioso, migración y justicia social, estas ideas resuenan profundamente, mostrando cómo la filosofía de la religión puede ser una herramienta para promover pues, una convivencia basada en el respeto y una búsqueda de comprensión mutua. Es decir, pues es una herramienta de conciliación que busca la conciliación en estos escenarios pues particularmente conflictivos a los que nos enfrentamos, y todo parece indicar, si ustedes abren cualquier periódico, que esto se va a poner mucho más conflictivo. Entonces, estas herramientas que buscan vías para fomentar el diálogo y la conciliación, pues resultan de especial valor. Y bueno, pues muchas gracias por haber asistido, muchas gracias, les reitero mi agradecimiento tanto a Greta como a Julieta por acompañarnos, pero también por todas sus enseñanzas y por todo el camino que han hecho en su andar en estos ámbitos de la filosofía de la religión. Muchas gracias. Bueno, en esta última intervención debo confesarles que va a haber algo de interpelación personal, porque pues así como ha mencionado Julieta respecto a Shirao, ¿no? Que ella es alumna directa de Ramón, pues de alguna manera pues yo también fui alumno de Elsa, ¿no? Ya tiene bastante que ella daba estos cursos, dio un curso sobre Mahabharata, ¿no? Lo dio durante 3 años y pues yo fui testigo fiel de ese gran evento. ¿Cuál es la influencia, ¿no? La actualidad de la obra de Elsa Cross, de la filosofía de la India que ella nos ha mostrado y nos ha dejado un legado? Pues bueno, no voy a ir tan lejos. Hace 2 semanas hubo un coloquio de indología donde ella coordinó junto con un gran alumno suyo que es Óscar Figueroa, traductor también ya, ¿no? Así como ella, ¿no? Y pues también le debemos otra corriente que pues no se ha mencionado aquí, pero pues ahora me toca decir lo que es la cuestión de la mística, porque ella le dirigió la tesis de doctorado a Sednia Llévenes y participó activamente en las reflexiones de Isabel Cabrera sobre mística, ¿no? Entonces, y bueno, y para dar el último plot twist, pues quien también la apoyó bastante en esto de la filosofía de la India, pues justamente fue Ramón Shirao, ¿no? Quien estuvo muy de cerca en esta trayectoria de Elsa y que pues de alguna manera continuó junto con mi querida Greta, con mi querida Julieta, ¿no? Este camino, ¿no? Que yo creo que pues no porque estemos rememorando significa que pues esté menguando, sino yo creo que todo lo contrario, ¿no? Es bueno hacer un poco de memoria, ¿no? De cuáles son nuestras raíces, de dónde vienen estas inquietudes, y que, pues bueno, nos permitan a todos, ¿no? Tanto a los que estamos aquí en la mesa, que estamos también insistiendo junto con ellas, sino también a ustedes, que son los interesados también, pues que sigamos en conjunto pensando este gran fenómeno desde varias aristas, como ya lo vimos ahorita, ¿no? A partir de la hermenéutica analógica, a partir de la literatura, a partir de filosofías no occidentales, ¿no? Como lo hace Elsa a partir de la India, y pues bueno, y también hacer la última mención, ¿no? Que es a partir de las filósofas, que ha habido bastantes filósofas
que han pensado el fenómeno religioso, como Simone Weil, como Edith Stein y como la ya mencionada María Zambrano, de quien tenemos a dos especialistas de la filosofía de Zambrano aquí en esta mesa, que es Greta y Julieta. Con esto yo termino y les agradezco su atención. Muchas gracias. Yo solo quiero agradecerles, insisto, a ustedes, a la facultad y insisto a una persona, bueno, a dos que en este insisto, yo sí soy creyente total de que hay dos personas en esta mesa a las cuales, insisto, la UNAM les debe mucho. Una es Greta, la verdad es que yo pediría un aplauso para ella, por favor. Y otro para Julieta, por favor. Y les pido que guarden un aplauso muy fuerte para ustedes a futuro, porque insisto, siempre hay que seguir avanzando, desarrollando y produciendo más, y como dijo Greta, abriendo nuevas líneas. Muchas gracias. Greta. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus palabras, sus ponencias y su compañía en tantos años. Muchas gracias a ustedes. Tenemos un espacio para comentarios, diálogo, para quien desee, lo podemos hacer ahora. Sí. Bueno, pues estoy muy conmovida, muy emocionada. Primero, pues me gustaría agradecerles a todos. El desarrollo de las investigaciones que cada uno ha hecho, pues me ha aportado muchísimo. Y bueno, particularmente le quiero agradecer muchísimo a Julieta, porque pues recuerdo todo el inicio de mi carrera y esa sensación de sentirte un poco perdido, ¿no? De no encontrar qué es lo que te gusta y qué es lo que te apasiona. Y recuerdo mucho la sensación de haber llegado al seminario optativo, donde aparte todos ustedes participaban y exponían, y encontrarme con los textos, con las investigaciones, y darme cuenta que eso era lo que quería hacer, ¿no? Y empezarme a adentrar en ello. Y de no haber estado en ese seminario, yo creo que el camino que hubiera recorrido hubiera sido mucho más largo, mucho más difícil, y quizá a lo mejor incluso no hubiera llegado, ¿no? Y me hubiera desilusionado. Pero pues estoy muy agradecida porque gracias también a todo este esfuerzo que han hecho, a todo este trabajo, al recorrido, al estar promoviendo, al darnos la oportunidad como estudiantes de confiar en nosotros, pues nos ha apoyado para seguir abriendo y desarrollando puntos de investigación en filosofía de la religión. Y yo estoy eternamente agradecida con Julieta y con todos ustedes. Y bueno, pues son muchos agradecimientos. Gracias. Sí. No sé si alguien más desea tomar la palabra. O bien nos damos un enorme, enorme aplauso por... Muy buenas tardes, compañeros. Yo soy Constantino López Matus. Soy un agregado cultural de este seminario desde hace más de... Bueno, yo soy un agregado cultural de la Facultad de Filosofía desde muchos... Yo creo que más de 25 años. Yo sí sé cuándo se funda la Facultad de Filosofía, nada más como un agregado histórico, ¿no? Porque creo que es importante, ¿no? Ahora que estamos terminando la Revolución Mexicana, luego estamos iniciando las nuevas etapas de la Revolución que transforma el mundo. Bueno, entonces quiero decirles que estamos
con una fecha de 1920, más o menos, 1920, con el gran proyecto de José Vasconcelos, ¿no? El primer rector que realmente la universidad no tenía realmente el rectorado en ese momento, era un departamento universitario, gracias precisamente a un movimiento, al movimiento que lleva a Carranza al poder. Es decir, después del asesinato de Madero en 1913, las Corrientes, es cuando realmente se empieza el problema de la revolución, porque había que defender las tesis de una constitución del 57, había que defender también cómo Victoriano Huerta pues asesina al presidente, es decir, hay una violación constitucional y una muerte ahí, y entonces es cuando surgen las grandes corrientes que son las que realmente consuman el movimiento, ¿no? Por un lado, Carranza con su constitucionalismo, por otro lado, Villa, que según el maestro Silva Gerso, pues era una posición anarquista, pero de todas maneras contribuyó en el movimiento. Y el tercero, pues el de justamente Emiliano Zapata, ¿no? Con el problema de la tierra. Entonces, total, llegamos al Congreso Constituyente con muchos problemas en diciembre del 16-17, y para el 17 una nueva constitución, un nuevo proyecto nacional político que va a dar vida a ese movimiento, ¿no? Y entonces llegamos al 20, Carranza se hace presidente a partir de mayo del 17, 18, 19, 20, entonces el sexenio era de 4 años, ¿no? El sexenio era de 4 años, el periodo presidencial era de 4 años, y entonces Carranza ya iba a entregar el poder, le faltaban unos cuantos meses, 6 meses le faltaban, estábamos hablando ahí por el mes de mayo, más o menos, de junio, y entonces los hombres que habían jugado un papel muy importante en el proceso revolucionario. Bueno, entonces ya llegamos, en el 1920, los presidentes que llegan son los norteños, ya saben ustedes, bueno, creo que no lo saben todos, pero es muy importante señalar a 3, ¿no? Estaba Adolfo de la Huerta, estaba Álvaro Obregón, y está el maestro y general. Vamos a concluir, Constantino, sí. Muchas gracias por tu comentario. Bueno. Vamos a concluir en honor a los 100 años de nuestra facultad. Sí. Un Goya, por favor. Los 100 años. Goya. 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 Universidad. Bien,